Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos iniciando una nueva semana de debates en Así son las cosas por la televisión abierta del sur de la provincia de Córdoba. Involucrados que estamos en un clima electoral que tiene varias facetas o prismas para analizar. Una de ellas está ligada con los 40 años que se cumplen de democracia, que nos impone, nos implica de manera especial. La otra está ligada con una situación económica excepcional, no por inédita, sino porque ocurre justamente en simultáneo con el propio proceso electoral definitorio. Y el tercer elemento que obra en este escenario está ligado con lo que nosotros juzgamos histórico, que es por primera vez en 40 años, no son dos, sino tres las opciones electorales con potencialidad para sentarse en el sillón de Rivadavia. En este contexto, los debates electorales presidenciales que van a desarrollarse, uno ya pasó y otro vendrá el próximo domingo, cobran una identidad diferente, cobran una trascendencia distinta, porque no se habían observado con esta dinámica en estos 40 años de democracia. Recordemos que hubo sillas vacías en su momento y el que dejó la silla vacía no perdió, sino que ganó las elecciones. Y recordemos también que los debates están sometidos a una tensión que es de la que vamos a referir. Nos han hablado largamente a lo largo del día en los distintos espacios informativos de este y otros medios de comunicación respecto de quién ganó y quién perdió los debates. Y yo les propongo que hagamos otro análisis, porque los debates no están para que alguien los gane o alguien los pierda. Los debates están para que la ciudadanía, los votantes, tengamos información suficiente para mejorar nuestra decisión. Los que deben ganar en un debate no es un candidato o dos candidatos o perder uno o otro, ¿qué importa? Eso es un problema de los candidatos y sus opciones electorales. Los que debemos ganar cuando hay un debate somos los ciudadanos. Los que nos sentamos a verlo, a buscar elementos que nos permitan mejorar racionalmente la decisión que tenemos que tomar en pocos días más. De esto vamos a hablar. Los mensajes que nos llegaron en la jornada de ayer, ¿nos mejoraron la capacidad de conocer las propuestas? ¿Fue más de lo mismo? ¿Hubo novedades en el debate? Y un apartado más para dejar sentada postura. Los debates generalmente están señalados por el aburrimiento. Bueno, como lo hemos dicho desde otros planos de la vida, hay actividades que no tienen que ser entretenidas, no están para que nos entretengan. La política no está para que nos entretenga. Un debate presidencial no tiene que aquilatar como mérito mucha audiencia. Un debate presidencial lo que tiene que aquilatar como mérito es si en ese debate se conocieron en profundidad las ideas que nos proponen los candidatos. Hacer del debate presidencial un show, el show del debate presidencial, me parece que no está en la esencia de lo que necesitamos. Y esto es lo que vamos a poner en debate en el Así son las cosas de hoy. Insisto con esta lógica. Poco importa si ganó uno, si otro ganó en conexión con sus propios votantes o en conexión con sus convicciones. Lo que vamos a analizar es, ¿sirve así un debate para mejorar la intensidad de la democracia? A ustedes, tras el debate, ¿les quedó más claro o más confuso el escenario electoral donde hay que decidir lo que se viene en la República Argentina? Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados. Recibimos al doctor Damián Antunes, que es doctor en Historia, docente en Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por venir, Damián. Bueno, muchas gracias por invitarme, Guillermo. Bueno, informado en el doctorado en España, donde hay una tradición de debates, ¿no? Sí. ¿Qué
creo que, no digo que sean ejemplares, pero sí están tratando de evolucionar permanentemente para mejorar la calidad de los debates que tienen. Ya vamos a hablar del ejemplo español. Guillermo Glieti, que es economista, pero también integra la CELAC, director ejecutivo. La CELAC, que es un centro de estudios latinoamericanos de geopolítica, también asesora en campañas, ¿no? Son consultores políticos a la vez. Así que gracias por venir, Guillermo. Hoy no te vamos a preguntar tanto de economía, sino desde otro perfil. Y está con nosotros el publicista y asesor en marketing Miguel Lanz. Gracias por venir. Bueno, porque tuvo mucho de marketinero, ¿no? Sí, creo que sí. Lo de anoche. Bueno, primera consideración en el marco del contexto de lo que hemos establecido como parámetro de análisis. Su opinión respecto de lo que vimos ayer, Damián. Bueno, en primer lugar diría que estamos frente a un producto mercancía. Sí, o sea, los debates planteados en estos términos y terminan por sus propios protagonistas, podríamos decir, concebidos de esa manera. ¿Sí? Al concebirlo como, o sea, en una suerte de mercado electoral, ¿sí? Entonces hay que ver estrategias. Entonces ya nos corremos muy claramente del lugar, digamos, de las propuestas, del lugar del objetivo de información. El objetivo, si se quiere, transmitir las propuestas, buscar, digamos, razonar con. Entonces me parece que ya estamos en otro lugar. En ese lugar, ¿sí? Muy, si se quiere, muy propio del modelo de los debates norteamericanos. Yo cuando hablaba por radio contigo esta mañana, hacía una diferenciación, ¿sí? En un extremo podemos poner los debates, si se quiere, la tradición norteamericana. En otro extremo pondría la tradición francesa. Yo me acuerdo, ¿sí?, del famoso debate en su momento, muy clarificador, entre Giscard d'Estaing y Mitterrand, ¿sí?, del 81, pero también los de Sarkozy y Ségolène Royal, los de Sarkozy y François Hollande, ¿sí?, donde los ponen en una mesa como esta, muy juntos, ¿sí?, los franceses los quieren juntar y bueno, como si fueran dos. Cara a cara. Cara a cara. ¿Sí? Y los españoles ocupan un lugar, digamos, como bien decías, que donde hay una tradición interesante, pero está en el medio de esos dos modelos. ¿A dónde nos fuimos nosotros? Y me parece que al extremo de mercantilizarlo, ¿sí? Cuando hemos escuchado, digamos, esas frases, esos malos actores de sí mismos, yo soy muy crítico con esto, ¿no? Creo que lo que estamos frente, digamos, a unos muy malos actores, ¿sí? Hay cosas que... No sé, a mí hay una cosa que me tira mucho para atrás frente a los debates, es cuando veo las malas actuaciones. Hubieron malas actuaciones. Sí, malas actuaciones donde la palabra va por un lado. ¿Viste cómo si desincronizás, ¿sí?, la palabra con el cuerpo? El lenguaje del cuerpo es uno, las palabras van por otro lado. Y todo buscando las preguntas artificiales, mal hechas, o sea, la mala entonación, ¿sí?, hace que comunicacionalmente ya tengamos un problema, ¿sí? A eso le agregás la falta de contenidos y el resultado es lo que vimos. Ahora, podría ser peor. El debate vicepresidencial, por ejemplo, si se quiere. Ahí ya directamente lo que tenías es una riña así mal armada, ¿no? Un poco escandaloso. Sí. Hubo un tránsito de cara a cara en el debate presidencial, ¿no? El vicepresidencial, sí. A eso me refiero. Sí, hay algo, hay elementos rescatables, sí, por supuesto, hay elementos rescatables, pero la tónica general me parece que es esa. Ahora, el resultado de todo esto es una cosecha muy magra en términos de propuestas, de lo que planteabas en términos de si se puede clarificar algo. Porque hay un juego, aparte primero el juego que se planteó, o sea, es uno de dos. El primer juego es un juego muy conservador, es un juego a cuidarme, un juego a no tocar. Es el típico partido de fútbol donde no se arriesgas, todo para abajo, ¿sí? Y bueno, y el que arriesga, pero lo hace de una manera, digamos, para tratar de despejar un hueco. Pero todo eso es pura... A ver, lo que hace es exacerbar lo que para mí es uno de los grandísimos defectos de la política argentina, que es el hipertacticismo. Sí, nosotros planteábamos en su momento por qué lo organiza la Cámara de Productores de Televisión a un debate cuando debiera ser organizado por un ámbito no ligado a el éxito medido en rating. Bueno, y aquí está la tensión entre de qué te sirve hacer un debate profundo si no lo mira nadie, más vale hacer un debate liviano que lo miren mucho. ¿Cierra esa ecuación, Guillermo, en términos de para qué están los debates? Me parece que no tenemos que depositar muchas expectativas en estos mecanismos. En digamos. estas herramientas. Sí, ni siquiera para informar, etcétera. ¿Por qué?
porque son muy manipulables, como dice Damián, digamos, son productos del marketing. Y hay estrategas del marketing que son extraordinariamente buenos. Uno de ellos, Jaime Durán Barba, por ejemplo, en el debate, que fue mucho más entretenido que este, por supuesto, pero también recordemos que este es el debate de la primera vuelta. El debate de la segunda vuelta puede ser mucho más interesante, como lo fue en las elecciones pasadas, de 1 contra 1. En ese caso tuvimos un debate muy asesorado, Macri muy cauchado, como dicen hoy, y por ejemplo, dos cosas. El coaching importa. Esa escenificación de él, con frases hechas, diciéndole a Macri, a que Macri dijera a Scioli, ¿en qué te convirtieron? Era un panelista de 6, 7, 8. Lo mismo hizo Durán Barba en el debate de Ecuador. En el debate de Ecuador, en las últimas elecciones, no en esta que están corriendo ahora, sino hace exactamente 4 años, buscó lo que Durán Barba le llama el meme drop. El meme drop es un meme que dejan caer y empieza a correr como reguero de pólvora, digamos. Y en ese caso era un debate entre el candidato actual, que era un millonario banquero ecuatoriano que ganó, frente a un joven ecuatoriano. Bueno, el joven ecuatoriano, correísta, digamos, mal coachado, digamos, y el otro muy bien coachado. Dejó caer un meme drop que era el siguiente, le dijo: Andrés, no mientas otra vez. Y eso se empezó, hasta el equipo de Durán Barba organizó un concurso en redes para quien hiciera el mejor video al respecto, eso. Y se multiplicó, digamos. Bueno, anoche hubo algo de eso con la frase con el gato. Con el gato, ¿no? Sí. Nada es un león, sino es un gatito mimoso del poder económico. No es la misma creatividad la de Durán Barba que de Miriam Bregman, perdón. Pero otra cosa, porque está muy bueno entender de que es un producto de marketing. Yo le hubiera dicho un osito de peluche de Taiwán y por lo menos pegaba con una letra de una canción hitera. Puede ser. Completar la idea de... Sí, bueno, que por un lado el coaching es interesante saber que la gente se entere de que esto está totalmente preparado, porque es como ir a comprar algo. Uno tiene que empezar a descontar la exageración que hay atrás, el contenido de marketing que tiene, y tratar de quitar el velo del marketing y quedarse con el producto real, digamos. Con la esencia. Uno compra una hamburguesa, la ve en la pantalla y ve una cosa deliciosa, después te traen una porquería a la mesa, digamos. Eso significa descontar el marketing, ¿no? Pero por otro lado está el tema informativo. ¿Sirve o no los debates para informar? Y ahí está bueno recordar el debate de 2015, en donde Macri se cansó de mentir. Sencillamente mintió todo el tiempo. En eso coincidimos todos, los que son macristas, los que no son macristas. Él hizo dijo ahí cosas que no iba a hacer, cosas que finalmente hizo. Anoche hubo gente que mintió, con datos duros de la realidad, los mintió, los alteró. Bueno, entonces, la pregunta, si sirven los debates para informar, yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer estas dos cosas. Tener en cuenta de que eso nos sirve un poco. Es como la misma forma que un borracho usa un poste de luz. No es para iluminarse, es para apoyarse, ¿sí? Con esto no van a sacar la luz, digamos, no se van a iluminar. No sé si quedó clara. Sí, la metáfora que fue buenísima. De todas maneras, anoche pareció que no estaban bien coachados o no se aprendieron bien el discurso. Marketineramente no fue un producto interesante. Creo que, bueno, coincido acá con los chicos. Creo que el producto está armado, está como demasiado armado, por eso sonó antinatural. Y lo que le faltó es engagement, es decir, las razones por las cuales la gente lo tiene que votar. Armar un simbolismo, desatar la emoción, convencer, pero por las verdaderas razones, no por las cuestiones armadas, porque en definitiva se vio un negocio. Yo ataco a mi candidato inmediato y trato de hacer lobby con el que me puede favorecer con sus votos. En el caso que se lo preguntaron concretamente a Juan Schiaretti, en primer orden Patricia Bullrich y en segundo orden Javier Milei. Cuando le dicen, ¿y usted, Juan, cómo se incorporaría a la política? Una cosa así, le dicen, muy sutil, pero bueno, el tipo les contesta bien, ¿no? Diciéndole que, bueno, que él estaba para... Garantizar gobernabilidad. Para garantizar gobernabilidad. Sí, quizás lo hizo con Macri, sí. Digamos, el mismo discurso de Schiaretti. ¿Estaba la esencia del debate alterada por las reglas del juego? A mí dos cosas que me parecieron, o tres. Una, la posibilidad de que se te agoten como si estuvieras en una sala de juego la ficha de la réplica. Y otra está ligada con la temporalidad. Una idea no se puede cerrar en 45 segundos. Exacto. Y si la cerrás y necesitas 5 segundos más, el moderador te tiene que dejar cerrar la frase y no interrumpirte y que quede
dando vuelta. Me parece demasiado forzado para tratar de entender la realidad. Si es que se busca esto, ¿no? Porque a lo mejor no se busca esto. Sí, me estoy acordando de las distintas evoluciones de mis años en España, de los debates presidenciales, cuando en la época se bajaba el micrófono. Sí, bueno, eso lo cambiaron. Sí, lo cambiaron porque era realmente criminal. Sí. Sí, se retraía el micrófono. Se retraía el micrófono y quedaba hablando bueno, era una cosa espantosa, ¿no? Pero de vuelta, me parece que, claro, que hay un condicionante fuerte, sí, de esta metodología, que, insisto, lleva a un lugar muy, muy despojado, digamos, de ideas, muy despojado, inclusive de principios ideológicos, salvo excepciones. ¿A qué? Y bueno, a que quede lo que vemos, ¿sí? Que es la táctica, el tacticismo. ¿Sí? No, ya ni siquiera hay estrategia, es pura táctica. ¿Sí? Entonces, frente a eso, ¿sí? ¿Táctica qué? ¿Conservar los votos propios y tratar de sacarle Sí, votos todo el tiempo, ¿sí? Y tratar, ¿sí? O sea, la táctica dicta la estrategia. ¿Cuáles son los movimientos que tengo que hacer para perder lo menos posible y tratar de ganar algo en ese trayecto? ¿Sí? Ese yo creo que es el planteo general, sobre todo en este, como bien decías, ¿no? en esta primera instancia. Y además cuando son de A3, cuando son todos, bueno, de A3 en este caso de 5, ¿sí? Cuando están todos los candidatos. Ahora, fíjate que empezamos a ver las bajezas, empezamos a ver los déficits, ¿sí? Déficit de formación, ¿sí? De oratoria, ¿no? De oratoria. De oratoria retórica, no Sí, hay de retórica, retórica, no hay retórica. No hay un ejercicio retórico. Sí, construir una idea con una introducción, un desarrollo, un cierre. Exactamente. ¿Cómo vos podés, digamos, formular retóricamente lo que querés transmitir? ¿Sí? Es pobrísima. Es pobre. Realmente es un producto pobre, con malos actores de sí mismos, porque ellos tienen que representarse a sí mismos. Y la verdad que queda... El espectáculo es ese que ves, ¿no? Y ahora, ¿qué sacamos en limpio? Desde mi punto de vista, coincido con la metáfora del palo, muy poco, apenas algún apoyo, ¿viste? Una luz tenue para saber que hay, qué sé yo, algunos senderos, pero no sabemos muy bien ahora, a dónde te conducen. Frustra, Guillermo, porque los niveles de audiencia fueron muy altos para un debate, digamos, medidos en términos de rating, o los de la Cámara de las productoras de televisión están diciendo, mirá los números. Cuando vos sumás todos los números, que también es relativo esto de sumar los de uno y otro, porque si vos hiciste zapping por varios canales, ¿dónde te midieron? ¿Te midieron en todos? ¿Te midieron en uno? Porque mucha gente lo miraba en uno, iba al debate en otro, bueno, pero no importa, los niveles de audiencia fueron altos. ¿Con eso alcanza para garantizar eficacia de un recurso comunicacional? Mira, me parece que este tipo de debates siempre van a tener algún déficit. Es como la democracia, no es el sistema perfecto, pero es el que tenemos. Se podrá ir mejorando, habrá innovaciones marginales, pero el debate perfecto no existe porque el proceso de informar a la ciudadanía es mucho más complejo. Y eso es una de las cosas que está fallando en esta sociedad con los medios de comunicación que tenemos, ¿sí? Ese es uno de los grandes problemas. Los medios de comunicación, lo hemos hablado con vos en algún momento, es como... reparten información, es como si fuera la sinapsis en el cerebro. Entonces, si la información no circula bien en el cerebro, porque las sinapsis están, por ejemplo, estás drogado y las sinapsis no circulan bien la información, lo mismo pasa en la escala social cuando el cerebro social no está bien informado porque los medios de comunicación no comunican. Y entonces, con esos medios de comunicación tan mal que tenemos hoy, donde es imposible transmitir ideas, y uno de los resultados, una de las consecuencias de los medios de comunicación que tenemos, la interacción con las redes sociales, también es la grieta que tenemos. Entonces, en ese marco de una grieta tan profunda, es muy difícil que haya consensos y conocimiento de la ciudadanía sobre lo que está en juego. Y entonces no podemos esperar que en un debate toda esa información que tendrían que tener para ir al debate a escucharlo ya como una cereza del postre, como eso que te va a dar la pincelada final. Si vos no tenés todo lo anterior, digamos, todos los ingredientes anteriores, no podés esperar que en la hora de debate ilustrarte como para saber de qué se trata. Entonces, es imposible, por eso siempre nos van a parecer mal los debates porque estamos sin contenido, ¿sí? ¿Es válido lo que se ha hecho hoy desde algunos medios de comunicación? Analizar las búsquedas posterior o en simultáneo con el debate de palabras claves que disparó cada uno de los candidatos que expresó. Por ejemplo, se detuvieron en que una de las búsquedas ligadas con Sergio Massa es FMI, que muchos no saben qué es el FMI. Yo no puedo creer que en la Argentina haya gente que no sepa lo que es el Fondo Monetario Internacional o el FMI, pero evidentemente la buscaron qué es FMI. A lo mejor
Entonces sirvió el debate. Entonces sirvió. Estoy contento de que me digas eso, porque entonces sirvió Bueno, el debate. eso es lo que rescataron de las búsquedas. Por ejemplo, de Bullrich y de Bregman, las dos búsquedas más intensas ligadas a sus nombres es profesión. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué eran? Claro. ¿Qué hacían en su vida? Claro, recordá, Guille, hace muy poco hicieron unas encuestas que fueron muy populares porque se viralizaron en las redes, donde le preguntaban a jóvenes, sobre todo a jóvenes, quién había contraído la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y es cierto que sabían más de la deuda de Independiente que de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo. Cuando llegamos al debate, toda la ciudadanía se va a informar ahí sobre algo que tendría que haber estado informándose durante 4 años, pues estamos muy jodidos esperando que... Uno de los principios de la publicidad es tratar de no mentir, ¿no? Porque si uno miente sobre un producto, después no te lo compran más. O la publicidad es en parte un poco mentira, porque siempre el producto... Sí, que hay mentirosos ahí en todos lados, pero yo quisiera hacer una salvedad, ¿no? Porque está la publicidad de producto, de servicio, y eso tiene un gran coseguro, que si mentís y la gente compra un producto que no es lo que vos prometiste, que no le sirvió, no lo compra más, y encima hace un mal comentario, que hoy se potencia con las redes, que podés calificar y comentar lo que consumís. Bueno, y por otro lado, la publicidad política, que en realidad sería propaganda, tiene un marketing muy distinto, ¿no? El candidato se vota en un solo momento, en un solo acto, y trabaja sobre los indecisos, no sobre toda la masa votante. Hay grupos que ya están... No los cambias más. Hay no los cambias más. Lucro duro a los que no le puede vender otra cosa que no sea lo que quieran comprar. Lo que hace falta son los indecisos. Y yo creo que si aportó algo el debate fue... Y yo no sabía que había tenido tanta audiencia, pero deben haber sido todos indecisos, buscando... Sí, Damián. Sí, bueno, en la televisión abierta no tuvo tanta audiencia. Claro. Midió 5 puntos, no tuvo una audiencia mala. 5 puntos en un canal, 5 y algo, y 5 y 5, así dividieron. Pero cuando se empieza a sumar cable, que se consumió más en cable, que en las múltiples opciones que hubo, a mí me pareció muy bien que los medios posaran la mirada en el debate, que no fueran indiferentes. Sí. Pero bueno, me parece que el debate no estuvo a la altura de esas expectativas generadas, por lo menos en este primero. Claro. ¿Me querías decir algo? No, sabes que me quedé pensando y me reí para mis adentros cuando pues, y comentábamos con él, con Guillermo, cuando preguntabas por la publicidad, claro, la publicidad y la publicidad política es parte de lo mismo. Pensémoslo casi en términos del siglo XIX, un anatema. Pensemos en Marx. Para Marx, la mercancía pues, es un fetiche. Entonces, ¿qué significa fetiche? Es un objeto cuyas cualidades están desbordadas por lo que el objeto proyecta. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una Fiat Strada, qué sé yo, siempre digo a mis alumnos, soy el profesor Damián Antunes y viene con la Fiat Strada. Mañana vengo con una Ferrari a la universidad. Para acaso sería lo mismo, me conduce a la universidad. Claro. Ahora, ¿soy el mismo cuando bajo con la Ferrari? ¿Me van a saludar de la misma manera? ¿Qué proyecto con eso? Bueno, o sea, la publicidad yo tengo que tratar, digamos, de construir un fetiche. Si no sé si invento, o sea, claro, mentir, vamos a ponernos esos términos, pero de proyectar algo que va mucho más allá de lo que las cualidades que la cosa tiene. Y ahí está, me parece, una de las claves. Y en esto la publicidad política... ¿Con la política? Miguel decía que no, una cosa con un producto. Yo creo que sí, cuando hay un líder que sabe que puede, que tiene consenso, bueno, establecer el vínculo con su público, ¿no? Y saber cuáles son las razones, como dije antes, por las cuales su público engancha con él y por las cuales los indecisos también lo ven como candidato potable. Pero creo que tiene que haber cierta... Y lo que pasa es que acá no es como la publicidad de producto, no tenés forma de decirle que no al candidato una vez que lo votaste. Te lo tenés que aguantar 4 años, ¿me entendés? Y bueno, y en ese trayecto empiezan a surgir las cosas, las mentiras. Claro, empieza. Pero creo que la buena publicidad no miente, al menos en lo comercial. No, yo creo que sobredimensiona virtudes y oculta defectos. Bueno, tal cual, qué sé yo. Una gaseosa prestigiosa se pasó toda la vida hablando de lo que le pasa a la gente, no que era la mejor gaseosa. ¿Me entendés? Y generó todo un simbolismo de familia, de unión, que es lo que decís vos, el fetiche. Yo no digo que miente, sí, que vos querés decir algo. Pero quiero
quiero volver al tema de perdón. Sí, Esto es una digresión. Estamos, Han salido. exactamente. Estamos, Sí, no es estamos cierto, hablando de estamos publicidad. hablando estamos hablando del envase y no del contenido en Claro. este momento. Que me parece un tema muy interesante, pero lo único que quería, me quedó una idea, no quiero olvidarme nada, de que es normal que en este debate pase este tacticismo, porque el mercado que tienen donde tienen que pescar, digamos, el coto de caza, es más chico. ¿Por qué? Porque se presentan 5 candidatos y cada cual está apostando a la fidelidad. Es mucho más interesante el segundo debate. ¿Por qué? Porque ahí cada uno va a pescar sobre un coto grande más debate en la grande. segunda vuelta, Claro, no la el segunda del vuelta domingo. hay un coto de caza. Acá no, cada cual entonces son más conservadores porque hay poco para ganar, porque cada cual tiene su clientela. Entonces eso explica la diferencia entre el Bueno, primero y el segundo. Hay algo muy interesante. Por eso son más conservadores. El primer debate, primero el segundo... el estudio, el primero. El primero, te diría, en este me llamó la atención a mí el Patricia Bullrich, que venía venía con un claro tercer puesto, eso decían todas las encuestas. Por ejemplo, la que hicimos con CELAC, le da 5 puntos por debajo de Massa, y Massa le da casi pegado, prácticamente igual con Milei, por encima en torno a los 33 puntos, y por lo tanto ella como retadora tenía que ir a arriesgar mucho más y sin embargo no arriesgó. El único que marcó un poco de agenda fue Massa, que tiró una cosa nueva, que era este tema del dinero electrónico. ¿sí? Sí. Eso fue algo que no está muy bien dicho, no está muy bien claro, pero por lo menos marcó Sí, agenda. algo distinto Sí. de lo que está, de lo que. Y fíjate que el que era el único que realmente hizo cosas innovadoras en esta campaña, que fue Milei. ¿Sí? Es interesante esto. En el CELAC hicimos un estudio, nos pusimos a analizar todas las propuestas de Milei. Son unas 70 páginas, es más o menos su plan de trabajo. Y bueno, sacamos muchas propuestas que no dicen nada. Por ejemplo, la mitad de las propuestas son cosas como vamos a incentivar la inversión. Bueno, esa es una propuesta trivial porque ningún candidato va a decir no voy a incentivar la inversión. ¿Se entiende? Hay otras propuestas que tienen también defectos, como por ejemplo... le voy a exigir a los médicos que antes de entrar al sistema de salud demuestren que son médicos. Son cosas que ya existen, son superfluas, digamos. Entonces, si nos quedamos con las verdaderas ideas, que es un grupo, no me acuerdo ahora exactamente, 30 propuestas que se puede contrastar un candidato con otro, compare esas propuestas con las políticas que hizo la dictadura, que hizo el macrismo y que hizo el tándem Menem de la Rúa con Cavallo gobernando. ¿Por qué hice eso? Porque quería comparar las propuestas de cada uno con las propuestas de Milei, para ver si realmente son algo nuevo. Y bueno, el número de coincidencias sobre estas 30 es así. 70% del plan de Milei coincide con el plan de Cavallo. 63% es la coincidencia con el plan, con el gobierno que tuvo Macri. Y 68% con el gobierno de la dictadura. ¿sí? O sea que lo que tenemos ahora, de nuevo, de Milei, es alrededor, digamos, eso es coincidencia perfecta, un plan con otro. Pero si quito las coincidencias con algún gobierno anterior, solo me quedan 3 propuestas innovadoras de Milei. La dolarización... ¿Eliminación del Banco Central? No es la... porque esa política, hay 2 políticas ahí en realidad. Independencia y dolarización. La dolarización es la nueva. La otra no, porque la otra con la convertibilidad se hizo, digamos. ¿sí? La convertibilidad te quitó la política monetaria. O sea, eliminar la política monetaria es algo que ya se hizo durante la convertibilidad. Y el tercero es el tema de los vouchers. Esas son las 3 propuestas originales, que son más o menos un 10% de las propuestas de él. Y en el debate prácticamente no aportó casi nada de esos temas que son los debates de él. Y eso te muestra de que es una cosa muy conservadora, una apuesta muy conservadora de parte de Milei. Lo que pasa es que el campo. atractivo de Milei pareciera estar en el contenido, en la forma, en ¿no? la forma y Sí. no en el contenido. Sí. ¿no? Significante. Claro, Significantes. Efectivamente, porque Antes que significado. escuchaba una encuesta hecha en las calles de Buenos Aires y a mí me gustó más Milei en el debate. Decía, ¿por qué? Le preguntó el periodista a una chica en la capital federal. No sé, porque va contra de todo. Bueno, pero ¿cómo va? ¿Con qué propuesta? No sé. A mí me parece que es el único que va en contra de todo. Bueno, esa es puro paquete, ¿no? Puro envoltorio. Sí, porque si entras Sí, medida por si medida, vas a la medida, un buen análisis sobre la dolarización, sobre los temas sobre el voucher, es realmente dramático el mundo que propone él y va a ser una gran preocupación para mí y creo que para todos los ciudadanos cuando Milei como presidente se dé cuenta que no puede lograr esas cosas, que no puede hacerlas. No sé dónde vamos a ir a parar. Me da miedo. Se lo iré a reprochar a la gente porque en 4 años son, ¿eh? No es que
se puede comprar otro producto a los 4 meses. Lo primero que le diría a la gente que recemos. Y una cosita, ¿no? Quería agregar acá. Fíjate vos que en consonancia con eso, vos lo que tenés es la ausencia de los contenidos. La ausencia de los contenidos, fíjate que está en la pobreza de una política de medidas por entregas. Sí. Y además te voy a contar, y además te voy a entregar. Y te voy a contar lo que voy a... ¿Viste? O sea, por entrega, saco de la bolsa, ¿sí? En ese sentido me pareció que el caucheo falló, ¿no? Ni siquiera Claro. está disimulado eso, Sí. ¿viste? Entonces, pero claro, o sea, te está mostrando, bueno, lo que hay, no hay, guión no hay, Sí. ¿no? Ahí queda. Y además me parece que surgió, se los pregunto, un matiz del teorema de Baglini en el debate. A medida que Te acercas al poder. te acercás al poder, sos más cauteloso. La que más lejos estaba del poder electoral, Miriam Bregman, fue la que lució más conectada con lo que piensa, lo que cree, con sus convicciones, con la fluidez del discurso. Con... Bueno, ahí tenés una cuestión que es clave, ¿sí? Mientras los otros 4, incluido Schiaretti, ¿sí? Hacían de actores de sí mismos, Miriam Bregman en ese sentido no hizo de actriz de sí misma, simplemente fue sí misma. Y eso marcó una diferencia estética. Y si se quiere también ética, pero en principio estética, ¿sí? Y después al plano de la ética. Pero bueno, ahí está. Y eso digamos, visualmente es un contraste notorio, ¿sí? Es un contraste notorio. Juan del Centro dice, perdón mi ignorancia, pero hubo propuestas muy interesantes por parte de Massa sobre economía, sobre el dinero digital. Lo manda el Congreso, en educación habló de robótica, carrera universitaria de corto plazo con salida laboral. Estamos muy exigentes pidiendo más propuestas. Lo que pasa es que no sé qué se entiende por propuesta. Para mí, de vuelta, esto es sacar de la bolsa, ¿sí? Tengo esto. Yo me acuerdo cuando viajaba, estudiaba en Buenos Aires, viajaba en el tren Sarmiento, ¿sí? Sacaban de la bolsa, tic, 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 ¿no? Y mostraban cosas. ¿Eso son propuestas? Bueno, nos plantean también que no se habló de inseguridad, pero, No, pero ese es el va capítulo el del domingo siguiente próximo. Tampoco se habló de salud, va el domingo próximo, porque así fueron divididos los ejes temáticos. Hay aquí un punto en el que se pregunta a uno si puede definir elecciones este tipo de debate. En España, cuando quedaron cara a cara Sánchez y Núñez Feijóo, fue determinante ese debate. Porque Sánchez lo hizo mal, verdaderamente. Sí. Sánchez lo hizo mal y hubo un recorte que no le alcanzó. Sí, no le alcanzó, pero hubo un recorte de Feijóo. ¿Sí? Sí, ese es un caso clave y hay otros casos muy importantes. Por ejemplo, la segunda vuelta, bueno, esto es muy viejo, ¿no? Pero lo tenemos que traer. Mitterrand-Giscard d'Estaing, ¿sí? Donde Mitterrand había sacado menos votos que Giscard, ¿sí? En la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, en el debate, realmente lo hizo muy bien. Lo llevó a un lugar de encierro, ¿sí? Hay casos estudiados, ni hablar el caso, digamos, ¿no? Que no se ha estudiado tanto, el de Kennedy Nixon, ¿no? Más estético, más en el plan norteamericano. Pero sí, cuando quedan 2, aquí el colega... No quiero dejar sin trabajo a los consultores, Guillermo, no quiero dejarte sin trabajo. Pero ¿los políticos tienen que hacerle caso plenamente a los consultores? No, mientras más auténticos, mejor. Mientras más auténticos, mejor. Sí, totalmente. Ese fue el atributo quizás de Miriam Bregman. Sí, no me parecieron que sea... Schiaretti me parece auténtico. También se mostró como es. ¿Sí? Sí. Y Milei no. Milei parecía el doctor no sé, un científico poseído. Además, Milei tuvo que leer, ¿no? Porque la sensación era, el plan era no te saques, que es un aspecto negativo de Milei, que últimamente empieza a hacer mella en su imagen la idea que está empezando a colonizar la gente de que está un poco loco, digamos, ¿sí? Que no está en sus cabales. Esa es una idea que está... Claro, eso se cuidó mucho y se apegó a un texto para la presentación y el cierre, que no convence. Claro, y tuvo como una imagen más como más científica, los lentes caídos. Sí. Pero ¿Eso está planificado? Yo calculo que sí. Hay tantas cosas planificadas acá. Para mí sí está planificado, nada más que no creo que le haya salido bien, porque la imagen no era muy agradable. Digamos. Coincido digamos, reflexionabas sobre lo de Schiaretti. Es cierto, Schiaretti era
digamos, era Schiaretti. Pero claro, tan aferrado a la cuestión Córdoba, en la insistencia del modelo Córdoba, que lo deja muy, o sea, muy poco flexible, digamos, en poder ver un poquito más allá, ¿sí? O sea, salgamos nosotros de nuestro lugar de Córdoba. La lectura fuera de Córdoba... pero tiene que gobernar Argentina, Por no eso, Córdoba. o sea, salgámonos de Córdoba, Sí, para alguien fuera de lo Córdoba. que uno veía en los medios nacionales, ¿no? Sí, pero él no está haciendo campaña para ganar la Eso también es presidencia, cierto. Está haciendo campaña para ganar Córdoba, claramente. Exactamente. Entonces me parece que... Hizo bien, Sí, entonces. yo creo que sí. Si ese es el objetivo. Esa es su apuesta, ¿no? Sabe que no va a ser presidente. Quiere ganar bien Córdoba, digamos, Claro. para mantener el poder en su propia provincia. La consideración publicitaria respecto de la calidad de los mensajes, ¿cuál es, Miguel? ¿Fue buena, mala, regular, en algunos mejor? Y Porque mira, hay una elaboración del mensaje. Yo creo digamos, que hay una- la elaboración pasa por los puntos fuertes que tiene cada candidato y los puntos débiles, ¿no? Creo que, a mi juicio, el que mejor lo expuso fue Schiaretti, que expuso su forma de gobierno, como hablamos recién, y después Miriam Bregman también con su estilo socialista, que siempre se mantiene fiel a sus convicciones. Creo que eso fue lo más lúcido. Después los otros me parece que estuvieron muy contestatarios, muchos en los discursos de siempre, de contrarrestar al otro. Yo pensé que alguno iba a ir con una Cosa carta bajo la innovadora, manga, claro. sobre todo para las preguntas, ¿no? Schiaretti se tomó una licencia de decirle a Patricia Burri, ¿la pregunta? Porque Patricia Burri le dijo, bueno, pero Juan, y qué sé yo, ¿y la pregunta? Claro, porque hacen declaraciones. Se torna muy declarativo. O sea, aun cuando hacen preguntas, la pregunta la fuerzan hacia una declaración. Esa es otra cosa que también incomoda mucho. Una interpelación directa fue de Massa a Milei respecto de lo del Papa, que Massa le dijo, ¿le va a pedir disculpa al Papa por lo que dijiste? No, eso lo dije cuando no hacía política. Sí, sonó muy mal. Que además hace 15 días que lo dijo. Sí. Con lo cual, o no hacía política hace 15 días cuando lo entrevistó el periodista norteamericano que vino, que ahí fue que dijo ahí está bien formulado. que el Papa era un diablo Sí, hace 15 días. Un elemento del maligno. Es un elemento del maligno, exactamente. O él considera que hacer, no sé cuándo larga hacer política, cuándo comienza. Además, todos tenemos un pasado que debe ser juzgado Bueno, Guillermo, a la luz de la atención pública. la salida del guión. Después otra cosa que me llamó mucho la atención en Patricia Bullrich, cómo mostró, y no sé los asesores cómo no lo trabajan mejor. Dijo que estaba no, engripada, por eso le costó mucho el debate. Pero a mí me llama... miremos esto, por ejemplo. Ella tiene que... O sea, le cuesta mucho explicar su pasado en la JP, en las regionales, o sea, la JP-Montoneros. Sí, porque ese sería el lugar. Ella dice, pertenecía a una organización juvenil. Bueno, y todo el tiempo me dicen, se victimizan, todo el tiempo me atacan. Bueno, hizo como una amague de autocrítica. Pero mal ¿no? hecho, mal Ah, hecho, bueno, eso sí. y con una mala calidad actoral, eso te deja en un lugar muy vulnerable. Resta y no suma. A ver, digamos, he tenido alguna incursión en el teatro, mínima, sí, pero siempre me acuerdo cuando, digamos, un director de teatro de aquí, de Río Cuarto, siempre insistía con menos es más en la actuación, ¿sí? La sobreactuación es algo que resta. Y No sé qué opinan los... No, y de publicidad los también, productores. menos es más, de Sí. economía de palabras, Sí. síntesis. No sé qué opinan los profesionales. Soy profesional de comunicación, no soy, pero en economía Pero- cuando escribimos, si es breve es 2 veces bueno. Claro. Bueno, ayer hubo dificultades para cerrar ideas, Bueno, ahí está. conceptos claros. Sí, no son, En- no en son pal- los líderes que teníamos hace unos años, capaces de explayarse. Hay un nivel más bajo. Sí, Pero mucho además más me bajo. parece que Y estaban eso es algo sometidos a generalizado. la tensión de un debate que temporalmente acota cualquier reflexión. A mí, por ejemplo, había poca posibilidad de usar los silencios. Cuando Alfonsín hablaba, usaba los silencios, Claro. porque descansaba la palabra que era la anterior al concepto que él quería remarcar. El uso del silencio es determinante, porque si vos hablas todo corrido uno atrás del otro, nunca jerarquizás la palabra. Alfonsín tenía esa virtud. Tenía dos cosas que hacía también, que se ven poco en la política, Cristina Fernández a veces lo hace, que es la secuencialidad de la intención. Que el discurso empieza a cobrar forma, pero con 45 segundos no puede ni precalentar la palabra. claro. Por eso es muy difícil que el lenguaje se torne comunicacional. Llena espacio nada más. Molestaba, a mí me parece que una técnica es la de
pensar la respuesta. O sea, tomarte un segundo para pensar la respuesta. Bueno, ahí en los tres que están en el podio, digamos, de llegar a la presidencia, ahí es donde hicieron más agua, efectivamente. Porque claramente, tanto Miriam Bregman como Schiaretti, en eso, sí, hay por lo menos un manejo más auténtico. ¿Sí? Yo creo que hay una diferenciación ahí. Ahora, los tres porque que están estaban liberados de las presiones de no perder demasiado, de no. Sí, cuando dejas de de, no ser vos trastabillar. mismo, cuando dejas de ser vos mismo, ¿sí? Y encima no sos actor, o no tenés dotes. Pero no debieran haber aprendido un poco después de tantos años en la política. Me parece un poco feo que la democracia dependa del tamaño de buenos actores. Claro, si no, vamos a elegir siempre a Ronald Reagan, por digamos. supuesto. Sí, O sea, si tuviéramos buenos sistemas de elección. Claro, lo que pasa es que claro. tenemos eso. Si tuviéramos buenos sistemas de elección, y para tener buenos sistemas de elección tendríamos que tener mejores medios de comunicación y que estén más abocados a la tarea, quizás una población más concientizada con el tema de que hay que elegir de otra forma. Y quizás si tuviéramos un montón de cosas que hoy no tenemos ni somos, podríamos elegir mejor, ejemplo, pero elegir actores, limitarnos al mundo de los actores, pues va a dejar a los Einstein, a los Favaloro de las futuras presidencias, y eso es uno de los problemas que tenemos en la democracia, diría, que es importante. ¿Que es en todos lados, o en toda América Latina, o es solo nuestra? No, creo que es en toda América Latina. ¿Sí? En toda América Latina, digamos, un problema. Ahora, Guillermo... Vos preguntabas antes sobre la posibilidad de cambiar las cosas. Yo te conté el caso de Ecuador. Vos mencionaste casos no latinoamericanos, pero en Ecuador hace 4 años Andrés Arauz era un candidato brutal. El millonario que terminó ganando se daba por vencido. Sí. Le pagó una suma de dinero inconfesable, que no lo voy a decir acá, pero sí sé cuánto le pagó. ¿A quién? A Durán Barba, para que le cambie el resultado. O sea, el relato es brutal. Eficaz, es súper eficaz, súper eficaz. Bueno, y pero fue lo hizo el ganar en coacheo segunda vuelta a Macri. Era el resultado de la primera vuelta en Ecuador era catastrófico. Iba a perder. Nadie le decía que podía ganar. Y Lasso lo consulta a Durán Barba, y Durán Barba le arma una estrategia basada en su conocimiento. Él es ecuatoriano además, sabía qué hacer para revertirlo. Usó este meme drop y usó otras cosas también. Se dio cuenta en base a estudios científicos, porque atrás de todas estas campañas hay estudios científicos, hay análisis de encuestas, hay análisis de focus group, hay mucha exploración para entender cuáles son los sentidos comunes en la sociedad. Por ejemplo, Durán Barba entiende de que en ese momento había una búsqueda de algún cambio. Lo que él entendió, y esto lo dice él personalmente, de que no es que hubiera sacado muchos votos el candidato correísta, sino que el voto se había fragmentado porque no había como una fidelidad ideológica. Estaba lo que hoy le llama la democracia Spotify. O sea que hay 100 opciones y la gente vota, distribuye su voto entre esas 100 opciones. Entonces aquel que saca 10, 20% termina siendo el primero. Pero no quiere decir que el resto, cuando se abre la segunda vuelta, van a votar al que sacó más votos. ¿Me explico? Entonces él encuentra eso y diseña una campaña que consistía muchos candidatos con alternativa en la primera vuelta, pero después... Entonces el que sacó, a lo mejor, que Andrés sacó, no me acuerdo si 36%, y el otro 20%, digamos, le llevaba una diferencia que era abismal, parecía imposible de cambiar. Y entonces Durán Barba le dice, bueno, mira, acá la gente lo que pasa es que no quiere, está cansada de la política. Eso le dan su focus group. Y entonces empieza a hacer lo siguiente, le dice, mira, si alguno de los otros candidatos te quiere apoyar, vos no haces silencio de radio, no escuchás nada, no respondés, no sacás todas las pancartas políticas que tengas, todas las imágenes de tu partido político, lo sacás y haces una campaña en TikTok. Lo disfrazaron, le pusieron un pantalón rojo o un pantalón de baile, unas zapatillas rojas. Toda, bueno, no sé cómo usan los términos marketineros que tienen ustedes, que yo no lo tengo, pero arma esa campaña, pero basada en una idea científica de conocimiento de la sociedad, ¿sí? Que no había una cuestión de fidelidades políticas, no había una cuestión partidaria. Por lo tanto, había fragmentación y vamos a aprovechar esa fragmentación para canalizar todos los esfuerzos a absorber esa nueva masa en la segunda vuelta. Bueno, no duró 4 años Lasso, ¿no? Se tuvo que ir antes. No, porque obviamente demostró de que el sistema de elección que tenemos en las democracias actuales no sirve. También Ecuador es una sociedad absolutamente polarizada, igual que acá. Muy mal informada. Ahí se pueden ir Los medios de comunicación son... de Ecuador son tan malos como los de acá. Son los dos lugares donde está más dramática. No tan malos. Digo, bueno, si querés que te diga que sí. Ahora, Guillermo, una cosa, ¿no? Decías, el debate, ¿qué se puede sacar? Y bueno, quedaron algunas cosas al desnudo, ¿no? Sí. Bueno, quedó, para mi modo de ver, algo que es muy positivo. El estado de debate en torno del debate. O sea, el debate del debate creo que es más interesante que el debate mismo.
Que me parece que eso hace que la política esté en discusión, no sea la indiferencia. Digo, porque durante el debate en las redes sociales y hoy mismo en el post-debate, hay mucho debate en torno del debate. Se está moviendo algo, sí. No coincide, Guillermo. Sí, Me sí, mira no, sí como, coincide. como No. diciendo... Perdón, estaba pensando otra cosa. No, ¿qué tienen que hacer para el próximo debate? ¿Seguir igual el del domingo, no el de 2? La verdad que no sé. Si te contrataran... Yo primero a Milei le digo, te tenés que parecer a lo que te van a votar, ¿viste? No podés andar con ese pelo así. Ah, sí, pero es la porque esencia. sí, es uno de los principales factores de choque, ¿no? ¿En serio? O sea que Y yo no claro, podría ser candidato. No, porque no. él tiene una Siempre. propuesta que la gente coincide, apoya. Pero por otro lado, ¿Pero tiene vos una querés imagen... peinarlo, no le pierde la esencia si lo peinás? Y perdería la esencia, no sé, pero creo que es una de las principales tareas que tiene. Y por otro lado, tiene un discurso muy confrontativo. Propone cosas... Que alcanza para el 30, pero no para el 50, digamos. Y no Él tiene lo un puedo techo medir alto. el número. Ahí tiene un techo. Sí. Él tiene un techo muy alto. O sea, tiene un grupo que es muy fiel. O sea, Sí. Las encuestas dan eso. El grupo que tiene, ese 33%, es muy fiel. Pero le puede pasar lo mismo que Arao. Hay mucha gente que empieza a verlo de otra forma. Por ejemplo, aparecen estos sentidos comunes. Por ejemplo, un 20% de la ciudadanía piensa que es un chanta. O sea, que estas cosas que afirma con rotundidad en realidad no son ciertas, digamos. ¿Sí? Hay un porcentaje más alto, mucho más alto, que piensa que está loco. ¿Sí? Y No perdóname, se transforma en un producto confiable. yo la verdad lo que te quiero decir, lo que le ha hecho ganar realmente terreno a Milei, es que él tiene a favor que es un candidato que no gobernó, que es la primera incursión que hace, y los otros están absolutamente desgastados, porque al estar 40 años en el poder, están absolutamente claro, están muy expuestos, han hecho rozados algunas por cosas los buenas, problemas, sí. entonces tiene toda la ventaja del que no Han gobernó. raspado por donde sea. Claro, digamos. y encima hay un mandato social que es el descontento, la inseguridad, la hiperinflación. Entonces todo el mundo no le exige mucho, se queda con esas palabras. ¿También? Sí, estaba pensando en que, a ver, los tres tienen sus problemas y algunos más problemas que otros. Concretamente, a ver, me quedo con una cosa que decías. Las fidelidades actuales son de muy corto alcance. Entonces, esa es una cuestión problemática. Hoy tenés un grupo de gente, pero a ver si lo podés mantener. Y las otras cuestiones es el lugar estratégico que ocupa cada uno. Bueno, ya sabemos el de Massa, el problema que tiene es evidente. ¿Sí? Está al frente de un gobierno que dice que es el suyo, pero que no termina de ser el suyo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y el lugar del Bullrich es casi uno de los peores de los peores lugares, que es el no lugar. ¿Por ¿Sí? qué? Y porque se ha quedado en un no lugar. ¿Dónde está Bullrich? ¿Quién es? No es ni lo nuevo, ni lo... sí, es parte de lo viejo. Quiere ser lo nuevo, pero ya lo nuevo no es. Quiere ser un cambio que no es un cambio en términos de que ya, digamos, tiene el recorrido que tiene. A mí me parece que el lugar ese era de Macri, ¿no? Y claro, El pero ese verdadero lugar no lo candidato era puede Macri, ¿no? ocupar, quiere ocupar un lugar. Ahora tomó el eje el kirchnerismo, como dice que pronuncia el kirchnerismo. Pero ¿contra quién lucha? ¿No lucha contra un fantasma en parte? Es buena. Sí. No sabe contra quién va. Está bien. Última reflexión suya, Guillermo, para que se saque las ganas. La última, pero ¿puedo salir un poquito de tema? Sí, puede salir del tema. Bueno, es un cálculo que hice y está bien hecho, confíen en mí. ¿Sabes cuánto sería el valor del dólar hoy en día si no hubiéramos tenido las transiciones desordenadas que tuvimos en 2015, donde Cristina le dio el cambio a Macri, la transición desordenada donde Macri le dio el gobierno a Alberto, y esta transición desordenada? Le llamo desordenada porque después de las PASO se arma el lío, ¿sí? Sí. Y a los tres le pasó. Después de las PASO, sobre todo en la primera semana, hay unas disparadas del valor del dólar, eso impacta en los precios. Entonces te consulto, arriesgar un valor, ¿cuál sería el valor del dólar si no hubiera pasado esa cosa rara durante las PASO y hubiera seguido todo como venía de antes? ¿El valor de mercado? El valor de mercado, ¿cuánto valdría hoy el valor del dólar? No tengo ni la más remota idea. 360 pesos. Ese sería el valor del dólar hoy si tú hubieras seguido en los últimos 6 meses de gobierno, cuando se produce la transición, como los 3 años y medio cerca del anteriores. oficial, digamos. Eso es lo que valdría, sí, no, o sea, el oficial estaría más bajo, digamos, ¿sí? No, sí, sí. Pero, digamos, la disparada del dólar tiene mucho apoyo con este proceso de o sea, que democrático. La inestabilidad política. El sistema que tenemos de transiciones alimenta una gran inestabilidad económica que
en el juego especulativo hay ganancias, hay pérdidas, y la sociedad es la gran perdedora porque tenemos un valor del dólar que se va al doble de lo que tendría que tener, de lo que hubiera llegado sin esa transición desordenada. O sea, que si nuestras instituciones mejoran y rediseñan el sistema que tenemos, puede haber un montón de formas de hacerlo, sí, tendríamos una sociedad mucho más estable y el dólar valdría la mitad. Bueno, esa era. 10 segundos, no tengo más. No, complemento. A ver, en esa necesidad de reformar nuestras instituciones, habría que pensar y habría que repensar la rigidez del sistema presidencialista. Lo dejo ahí. Gracias por venir a Los Tres. Ha sido muy interesante la charla. Muchas gracias. Y el próximo domingo lo vamos a ver, el debate. A ver si mejoran. ¿No? A ver si mejoran. Mañana nos encontramos con otro debate, pero de Así Son las Cosas. Gracias por estar ahí.